capacidad que tiene de adaptarse a los demás. Da igual el contexto, porque al final el contexto, pues uno se va amoldando, pero yo creo que tiene esa capacidad de adaptarse. Es un poco como la animación sociocultural. Ese hilo que hablaba Rafael, de cómo al final la educación artística es algo transversal que nos permite tocar al final muchos palos y poder trabajar desde muchos prismas. Y luego, con respecto a la segunda, esto es mi opinión, que luego me la rebatís. Lo que es válido para los grados de magisterio o bellas artes, yo creo que es por la misma línea. Yo creo que una vez que aprendes un poco cómo es la metodología, o las metodologías o las herramientas, se pueden aplicar. Tiene esa facilidad de apertura y un poco de obra abierta, como hablaba Humberto Eco. Y bueno, incluso os puedo hablar también desde la salud. Ponéis aquí formal, no formal, educación generalista, salud. Yo creo que al final el pilar, aunque no lo queramos, como decía antes, y me voy a repetir, es el educador y la capacidad de adaptarse, porque el arte es abierto. Con lo cual, ahí lo dejo y le paso el hilo a Noelia. Vale. Yo estoy de acuerdo con Lorena en que hay algo que es, no sé si universal, pero sí, digamos, común, que sería la persona, ¿no? Y bueno, y todos esos contenidos que a lo mejor nos costaría definir, pero que entran dentro de nuestra área de conocimiento. Pero yo, sobre todo, pensando en la segunda pregunta, ¿no? Lo que es válido para los grados de magisterio y bellas artes, yo, desde mi experiencia de bellas artes y habiendo... la docencia la desarrollo en Bellas Artes, pero claro, nuestro departamento durante muchos años ha sido mitad en Bellas Artes, mitad en educación, en la Complutense. Y yo por lo menos tengo la sensación que, aunque hay una cosa a nivel por lo menos de contenidos común, las metodologías y demás, yo creo tienen que ver más, o desde mi caso, con el docente, ¿no? La forma que tiene, de lo que hablábamos antes, de cómo sentirte cómodo, ¿no? Yo creo que va por ahí, cómo te posicionas tú en la clase. Pero yo pienso que, por ejemplo, en Bellas Artes, aunque estemos dando educación artística, quizá tenemos que centrarnos un poquito más en la educación, porque todos los conocimientos de artes, claro, lo tienen ya de las otras asignaturas, pero sin embargo las facultades de educación quizás sea un poco al revés, ¿no? La parte más general de educación la tienen, pero les falta esa parte de lo que es el arte, ¿no? La práctica artística y demás. Entonces, aunque yo creo que tienen mucho en común, sí que claro, son contextos diferentes, tenemos alumnos diferentes, con objetivos diferentes, y creo que entonces no todo es válido de un contexto a otro. Vamos. Esa sería mi conclusión. Bueno, Laura y luego Ángela. No todo es válido, pero adaptable. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar desde mi lugar. Soy licenciada en Bellas Artes y mi trabajo de investigación, mi tesis, versa sobre incorporar las prácticas artísticas en transversalidad con todas las materias, tanto en la ESO como el bachillerato. O sea, mi finalidad es enseñar a los profesores a utilizar todas las prácticas artísticas que tenemos en nuestra mano para lograr que el aprendizaje para los alumnos y para que los profesores puedan implantar sus materias sea más divergente, sea más universal, sea más abierto, y alejarnos de esa parte normativa y academicista que está presente en todas las instituciones de este país. Entonces, la investigación, desde mi punto de vista y desde mi propia persona, vamos, versa en eso, se trata de eso, de poder incorporar las prácticas artísticas en todas las asignaturas para que los profesores puedan impartir su asignatura desde un lugar distinto, no sé, más divertido, más expresivo, más plural y, en definitiva, universalizar la educación artística. Ese sería mi punto de partida. Muchas gracias. ¿Voy? Ángela creo que ha sido la siguiente en levantar la mano, ¿no? Sí. Yo estoy muy de acuerdo, sobre todo con lo que decía Noelia, de que, bueno,
los de Bellas Artes, porque yo he hecho la carrera de Bellas Artes, nos falta esa parte de educación. Por ejemplo, el MAVE, que lo he cursado, tiene ambas, ¿no? Ambas ramas, las de arte y las de educación. Y notaba mucho cómo unos cojeábamos en otra y los de magisterio cojeaban mucho en la artística. Pero más allá de lo que han respondido las compañeras, creo que hay algo que no se puede olvidar y es el dominio de la técnica, porque quieras que no, aunque hablemos de lo plástico, lo versátil que son pues algunos recursos, como en la escultura, como en la pintura, por ejemplo, nos ponemos a hablar del audiovisual, de editar, de coger y utilizar, ¿no? Fragmentar un vídeo y utilizarlo como herramienta de educación artística, y no todo el mundo puede. Primero porque no pueden acceder a esos recursos, segundo porque no es lo mismo alguien pues de magisterio que en general no tiene esa sensibilidad o esa, digamos, recorrido cinematográfico y tal, como para saber un poco por dónde iría la herramienta. Entonces creo que podría adaptarse, pero siempre habría que ver como una especie de etapa. Si en vez de, por ejemplo, hablar de editar y cortar, como podríamos hacer a alguien del grado de Bellas Artes que ya ha dado audiovisuales, que ya ha hablado de todo eso, vemos como fotogramas, cómo lo ordenamos como tal, en el de magisterio se podría adaptar y como hacer una previa, como un previo acercamiento. Yo creo que siempre el dominio de la técnica sería el impedimento para adaptar, o al revés, la herramienta para adaptar las propuestas. Diego, que tiene la mano levantada. Sí. Bueno, yo creo que se trata, o sea, las metodologías en educación artística, por un lado, tienen que ver con la propia experiencia investigadora de tanto del docente como de las preferencias expresivas que vaya a tener el alumnado, ¿no? Entonces tiene que ser una metodología muy de carácter introspectivo, por un lado. Y por otro lado está la parte técnica, como decía Ángela. La dificultad para universalizar la educación artística está precisamente ahí, en la capacidad que los docentes o las personas que nos dedicamos al ámbito de la docencia artística, independientemente de los niveles educativos, tengamos, por un lado, para detectar las particularidades de cada una de las personas a las que dirigimos nuestra educación, por otro lado, de la permeabilidad que nosotros también con nuestra propia sensibilidad tengamos para con esas personas, y luego el hecho de que es tan grande el espectro de la investigación artística y de la práctica artística, pues, a nivel técnico, a nivel formal, a todos los niveles, pues que prácticamente tenemos que intentar saber hacer de todo, ¿no? Porque tendremos que saber asesorar en nuevas tecnologías, tendremos que saber asesorar en técnica, pues no sé, de vídeo, de diseño, de aplicación del software, y por supuesto también en lo que vienen a ser las técnicas clásicas, que para mí son fundamentales y que son la fuente principal de la práctica y del disfrute de la práctica artística. Entonces, la cuestión está en solapar bien esos dos campos, intentar que bueno, que tengamos de las dos, ¿no? Que sea como una balanza en la que todo se equilibre. Gracias, Diego. Recogiendo un poco lo que decís, luego pasamos a la siguiente pregunta, porque como van a estar las cosas interrelacionadas, es difícil cerrar un tema que nos conecte con otros. Aquí está claro que cada contexto educativo tiene como unos centros que hay que ir asentando para ir sumando. Es decir, la formación inicial artística de alguien que va a ser maestro de 0 a 6 años es muy diferente a la formación en educación artística de alguien que va a trabajar con niños de 6 a 12 años o alguien de 12 a 14 o en la universidad. En principio debe serlo, porque si no algo nos estamos perdiendo, ¿no? El nivel de didáctica, de estrategias, de conectividad, de desarrollos neurológico, motor, etcétera, en esas edades también tiene que dialogar con lo que vamos a hacer artísticamente. Y luego el tema también va a conectar con las asignaturas que tenemos, porque si solo hay una asignatura en todo el grado infantil, claro, en Bellas Artes, ¿cuántas tuvimos? Yo tuve 25 asignaturas para entender un poco eso que era el arte, ¿no? Y dónde podía trabajar artísticamente. Entonces, es difícil universalizar cuando el contexto ya de partida es muy diferente. Ya en este caso, de
qué espacio formativo van a recibir ese alumnado. Si os parece, aunque seguimos hablando y el chat va activando si surgen cuestiones, no sé si alguien tiene una cuestión así relacionada con esto, avanzamos con la siguiente pregunta. Lola, no sé si quieres matizar alguna cuestión. Lola. Micro, Lola. No se te escucha, porfa. Gracias. No, que se había hablado de lo de las técnicas y estaba buscando, porque como tenemos tantas comunicaciones, no tantas aportaciones, y resulta que había una, pero era en otra mesa, ¿no? De Rubén, que habla de estrategias reduccionistas y cómo, claro, si nosotros utilizamos lo de la necesidad de conocer las técnicas, ¿no? Que es verdad que yo no puedo hacer lo mismo, ¿no? Decía Ángela, si no dominan la técnica, pero sí que podemos buscar estrategias, ¿no? O simplificar las técnicas para adaptarlas a esos niveles concretos. Sí que es verdad, como decía Martín, ¿no? Que cuando tenemos solo una asignatura y tenemos 4 horas, pues está claro, y tenemos que enseñar, ¿no? A una cosa concreta, tenemos que reducir mucho, ¿no? Pero me gustó a mí aquello de estrategias reduccionistas. Que quizás sí que, aunque hay que no universalizar, ¿no? Pero sí que podemos adaptar, pero para eso tenemos que aprender a reducir, ¿no? No sé. Y que me parecía interesante además la pregunta que estaba haciendo Rosa sobre la formación del alumnado en máster del profesorado, pero creo que hay luego otra pregunta y podemos luego pararnos en ella. Así que pasamos y lanzamos preguntas y seguimos hablando. Sí, luego retomamos lo que estáis escribiendo en el chat de la formación del alumnado de secundaria. Algo importante sobre las técnicas, como decía un profesor mío, ¿qué técnica te enseño dentro de las miles posibles? A enlazar yogures vacíos, la técnica de dejar huellas en la playa, hay que tener cuidado porque yo sí he comprobado que el alumnado de magisterio, si no se siente cómodo, por ejemplo, con la acuarela y nunca la ha usado, difícilmente lo va a proponer. Entonces, mi reto no es que aprenda a hacer aguadas, sino que se dé cuenta que no pasa nada, que no tiene que saberlo todo y por ahí puede experimentar. Porque ¿qué técnicas? Es decir, dentro de las miles posibles. No puede ser el concepto de, oye, pues, y luego nos atrapa el dominar una técnica, porque de ahí nosotros tampoco nos salimos, porque lo controlamos de maravilla. Y eso sí que la formación artística abre la mente mucho más allá. Es decir, qué contenidos, qué experiencias, qué vivencias, qué situaciones de aprendizaje, y luego vamos a ver con qué lenguajes, técnicas o procesos. Pero bueno, es un debate abierto y seguimos hablando. La siguiente cuestión, Lola, si quieres introdúcela tú. No se te escucha, Lola. Micro, Lola. Estamos en lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos? ¿Qué materiales enseñamos? ¿No? Si hay unos contenidos básicos asociados a unas técnicas, a una herramienta, a unos materiales concretos. Quizás es más interesante, ¿no? Como decía Martín, ¿no? El que sean capaces de poder experimentar y comprender los procesos, ¿no? Y todo yo creo que es válido, ¿no? Simplemente es cuestión de adaptarnos, como estábamos hablando antes. Pero bueno, preguntamos, ¿no? ¿Es posible delimitar a unos elementos curriculares comunes para todos? ¿Podemos concretar unos contenidos básicos asociados a unas técnicas concretas, a unos materiales concretos? ¿Hay unos que sean mejores que otros? ¿Hay unos que consideremos es que esto es necesario? Ahí está la pregunta. Venga, Begoña, que si no, saltábamos. Ok, pues por participar más que nada. Yo voy a dar mi opinión también, o sea, porque no creo que esté en posición de dar una teoría aquí para todo el mundo, pero yo creo que siempre es necesario acotar, porque si no, no saldríamos, o sea, seríamos nosotros mismos incapaces de preparar nuestras clases, qué vamos a hacer en la planificación. Y igual más que contenidos básicos, acotar en conceptos básicos, tener claro cuáles son los aspectos inamovibles que tenemos que trabajar y desde luego desde ellos trabajar las herramientas
para que puedan ampliar, para que el alumnado tenga la posibilidad de seguir investigando por su cuenta, porque al menos esa es un poco la estrategia que tomo yo muchas veces en las clases, porque se te escapa el tiempo de las manos y se lo dejas claro, ¿no? Vamos a profundizar en estos aspectos, pero la idea es que a partir de aquí sigáis trabajando, porque al fin y al cabo lo que investiga por su cuenta el alumnado es lo que más asimila casi más que lo que le explicamos en clase. Entonces, igual que la experiencia, igual que lo que estábamos hablando en el chat, ¿no? De extrañarles, de generar esa confusión, se rompe la dinámica habitual de la clase para que salgamos un poco del tópico y yo creo que esa es un poco la idea y engancha también con lo que decía Lorena de que es el docente el que acaba tomando ciertas decisiones, aunque siempre en base, o sea, por lo menos estamos en educación formal, los tenemos que acotar a ciertas pautas que tenemos en nuestras guías docentes. Eso es. Venga, más voces, que seguro que muchos estáis pensando. Hola, soy Javier, ¿qué tal? Nada, yo voy a hablar un poco desde el punto de vista un poco del profesorado, ¿no? Saliendo un poco del enfoque hacia el alumno. Hacemos cosas tan interesantes que, bueno, por la experiencia que estamos teniendo nosotros en la Facultad de Bellas Artes, nos estamos uniendo dentro de las asignaturas varios profesores y planteamos en asignaturas comunes conjuntamente pues siempre alguna actividad novedosa, que intentamos que sea novedosa y estoy seguro que se hacen muchas actividades novedosas dentro de todas las asignaturas y convertirlo en mini proyectos de investigación, ¿no? y intentar visibilizar todo eso que hacemos a través de las publicaciones científicas, ¿no? Entonces, yo sé que llevamos una base desde el doctorado muy floja, los profesorados, no quiero generalizar, pero ese conocimiento de cómo publicar es un conocimiento escaso. Todos nos han tirado a la piscina y hemos tenido que ir saliendo poco a poco, pero los que vayamos teniendo ese conocimiento es necesario transmitirlo al doctorando, ¿no? Y que sepa convertirlo en publicaciones científicas para que cuando llegue a su momento de dar su docencia, experimente y empiece a plasmar también a través de artículos todo este conocimiento que se crea en el aula y que en muchas ocasiones se pierde. Entonces, bueno, el trabajo en grupo con compañeros, que a veces no es siempre posible, pues es muy interesante. Por eso es muy interesante estos grupos de investigación donde, bueno, todos nos llevamos bien, todos aportamos mucha información y conocimiento y conseguimos generar publicaciones, ¿no? Quería ir un poco por ahí también y me quedo con las ganas de intervenir en la sesión anterior, ¿no? Yo creo que es fundamental que desde el doctorado se enseñe toda la relación que hay entre publicaciones científicas, acreditaciones, cómo escribir un artículo científico, cómo funciona un poco este mundo científico académico, ¿no? Bueno, nosotros quizás seamos más académicos y aprender a publicar, ¿no? Que es una carencia que yo detecto también sobre todo en los doctorandos de Bellas Artes. Bueno, ahora nada más. Gracias, Pedro. Antes de lanzar la siguiente pregunta, recordad que luego los temas son recurrentes. Mis hijos pequeños hacen performance y sin que yo les haya hablado de la performance. Es decir, la naturaleza de los niños es increíble. Es decir, el concepto de performativo puede estar en infantil tranquilamente, en primaria, en secundaria, por supuesto en Bellas Artes, en la formación del alumnado de secundaria. Y luego la capacidad que tiene nuestro alumnado de magisterio de infantil y de primera para situarse en lo que les propones. Con una sola asignatura que tenemos, les propones hacer instalaciones artísticas y en 5 o 6 semanas te hacen una instalación artística. Porque también somos capaces, nosotros generamos el flujo y la posibilidad, con tan poquitas cosas que sepan, que tenga sentido y comprendan qué es lo que está ocurriendo ahí en todos los aspectos, expresivos, cognitivos, simbólicos, de juego, etcétera. Sí, a mí me sorprende muchísimo eso, porque el alumno de Bellas Artes es distinto, o el que llega al máster de secundaria que ha pasado por una carrera de 4 o 5 años con muchísimas asignaturas. La parte artística la tiene. Luego le falta la didáctica y en esa conexión, pues por eso existe ese máster habilitante, ¿no?
que es muy diferente al alumnado que termina magisterio, que le va a faltar todavía mucha más dimensión artística, que ojalá, y por ahí estamos luchando todos, tengamos una mención con 5 asignaturas más, ¿no? En el fondo se trata de eso, pero no si la performance tiene sentido, la fotografía o no. Quizás una de las claves es no reducir desde nuestra ideología las cosas. Por ejemplo, alguien me preguntaba, pero esta serie fotográfica de tu alumnado de primaria, ¿tú les dijiste que tenían que hacer una performance y trabajar la violencia de género? No, yo les dije que tenían que hacer una serie fotográfica con 14 fotografías, aplicar el lenguaje de la fotografía y el tema era emergente. Entonces los temas los buscaron por parejas y todos funcionaban y tenía esa riqueza y diversidad ya no ideologizada por mí como docente. Yo creo que quizás esa también podría ser una de las claves, ¿no? Buscar los marcos que no cierran, sino que amplían a todas las posibilidades posibles. No sé qué pensáis mientras le doy hacia adelante la siguiente cuestión. Lola, si quieres, introduce esta tercera. Realmente había muchas ponencias que tenían que ver con las relaciones, ¿no? Relaciones entre la arte, de la educación artística con el campo de lo social, con el campo terapéutico, pero también con la interdisciplinaridad con otras materias. De eso había varias ponencias, ¿no? E incluso no solo en la docencia, sino también en la investigación, ¿no? Entonces, claro, nos preguntamos, ¿no? Si son extrapolables también de unos contextos a otros estas relaciones, ¿no? Pero también que si hay problemáticas en este trasvase, ¿no? En el momento que trasladamos, ¿no? Recursos, proyectos, ideologías, incluso temas, ¿no? De uno a otro. Esto obviamente nos lleva a cuestionar, ¿no? O a insistir, ¿no? En el valor de la arte, de la educación artística, del pensamiento, de las metodologías, de los recursos artísticos creativos, ¿no? Pero nos preguntamos eso, ¿no? Si son realmente extrapolables de nuevo y qué problemáticas tiene todo esto, ¿no? Muchas de estas cosas ya se han hablado en lo que ha sido la mesa anterior, y que Pedro Javier también ha vuelto, ¿no? A retomar, ¿no? Pero nos preguntamos cuáles son las problemáticas que nos encontramos. ¿Cómo extrapolamos, ¿no? Lo artístico a lo científico. Venga, Diego. Bueno, yo quiero pedir disculpas también porque antes quizás he intervenido sobre lo que debería haber intervenido ahora, entonces no me voy a repetir, ¿no? Pero sí que mi comentario en la mesa anterior iba precisamente en este sentido, ¿no? En el hecho de que existen unas problemáticas, por un lado, por parte de nosotros mismos, que no terminamos de creernos que somos capaces de hacer lo que Lola está planteando. Y eso también, esa problemática, por otro lado, es una oportunidad, porque cuando nosotros incorporamos la investigación artística en el ámbito educativo, en áreas que no son las propias del arte, ¿no? Es como que le damos una chispa distinta. O sea, hacemos al resto del profesorado que se dé cuenta de que existen otras fórmulas, otras formas de abordar los procesos educativos mucho más creativas, mucho más innovadoras y que realmente aportan muchísimo más al alumnado con independencia de su nivel. Es la sensación que yo tengo de mi propia experiencia. Y en ese sentido, pues, pienso que el valor de la arte dentro de la educación, no solamente de la educación artística, pues es un valor brutal, ¿no? Y fundamental, ¿no? Y que tenemos que seguir ahí incidiendo para que se siga poniendo donde le corresponde. Gracias, Pedro. Estela y luego Laura. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En esa pregunta, yo personalmente lo que más me ha llamado la atención es que falta el concepto de educador-creador. Yo vengo de historia del arte. No sería incapaz, bueno, no lo soy porque lo soy capaz de coger un pincel, pero mi formación es de historia del arte, de cultura visual, de luego educación social, y he hecho mucho en falta esa parte del pozo más allá de lo artístico o técnico,
y generar, pensar el arte o crear arte, o que también debería estar con el concepto dentro de educación artística, de generar, que generen pensamiento artístico, partiendo de las artes, pero más allá, ir más allá. Yo mi alumnado, el que tengo, que viene del grado de primaria, lo primero con lo que se encuentran es con una asignatura que es que no se pensaban que es así, y es una base no solamente teórica, sino técnica, y entonces tienes que romper esa... O sea, yo no les puedo pedir que sean artistas, les pido que sean creadores, como educadores que son o que van a ser, y que eso ya también forma parte del proceso creativo, artístico, sobre todo educativo, formativo. Entonces, y esa parte de flexibilidad, enlazando con otras preguntas que se han tratado, esa parte de flexibilidad creo que nos la da a todos los que estamos aquí y a los que falten, nos la da ese pensamiento y jugar con ese pensamiento que tenemos, porque el pensamiento divergente, de enlazar unas cosas con otras, y que nos la ha dado nuestra base artística, sea técnica o sea más teórica. Pero he hecho en falta, sobre todo a los que estamos dentro de primaria, que hay que descolocarles con cosas, porque vienen todavía con el pinta y colorea, que está muy bien, pero más tienes que deslocalizarles del yo no soy capaz de hacer esto. ¿Por qué no vas a ser capaz de hacer eso? Y no sé más. Gracias, Estela. Laura. Bueno, yo voy a retomar mi discurso un poco con lo que ha comentado Noelia y transcribo sus palabras. Dice, magisterio, casi lo más importante sería quitar miedos en el hacer y prejuicios en el mirar. Efectivamente, pero no solamente magisterio. Yo a mis alumnos de la ESO y de bachillerato, cuando les digo que es una práctica artística, no me saben decir, o sea, no saben lo que es una práctica artística. Se creen que una práctica artística es exclusivamente dibujar o pintar, y ya partimos de un prejuicio, porque una práctica artística es un videojuego, una estrofa, una actividad performativa, un baile. Y todas esas cosas, toda esa visión que los chavales no tienen incorporada, porque para ellos las prácticas artísticas es dibujar y pintar, en el momento que les das libertad de acción, es que aman la asignatura. De la misma manera que los profesores, si incorporasen a la hora de impartir su asignatura un poco más la imaginación y la creatividad, que eso solo se consigue practicando, probablemente impartirían su asignatura de una forma mucho mejor y podrían acoplar toda esta educación artística de una forma beneficiosa para todos. Entonces, más que problemas, yo creo que es que lo que hay que hacer es lo que comentaba Noelia, es hacer más y mirar menos, o al revés, es decir, lanzarse a utilizar todas estas prácticas artísticas que han estado renegadas. Y en el COVID se demostró y se vio que los chavales explayaron todo su sentir a través de la música, a través de series, a través de películas, a través del arte. O sea que es importantísimo incorporar esto en todas las asignaturas. O sea, para mí sería como la base de una nueva forma de enseñar. Gracias, Laura. Victoria, que levantaste la mano. Sí, bueno, yo sobre todo según lo que estaba diciendo Laura, estoy muy de acuerdo con esa opinión. Yo también he estado, la poca experiencia que tengo ha sido en magisterio con primaria e infantil, y luego también he dado clase de plástica como tal, educación plástica visual y audiovisual en secundaria y bachillerato. Y es lo que dice Laura. Se nota muchísimo que ellos piensan que la educación artística y nuestra asignatura como tal es dibujar, pintar y ahí se queda. Muchas veces les preguntan qué sería de este mundo si no existiera, no sé, por ejemplo, vas a ir a Roma.
¿cómo imaginas Roma? Y te empiezan a decir monumentos y dices, bueno, si no existiera el arte, no existirían esos monumentos. ¿Qué pasaría en ese momento, ¿no? Y entonces abrirles un poco la mente, que tengan también esa curiosidad, el pensamiento crítico. Y pues lo que decía Laura, yo noto muchísimo miedo el no querer atreverse a hacer algo, ¿no? Por miedo a, no, es que yo no sé dibujar, yo no sé pintar. Vamos a ver, es que también como docentes creo que tenemos, muchas veces ocurre que desde que son pequeñitos, que tendemos a que ellos le cojan el miedo a que fallen, ¿no? A que fallen en el trazo, a que fallen en la pintura, a que fallen en el experimento, en la manifestación artística como tal. Y lo que tenemos que potenciar también nosotros como docentes, al menos la experiencia que tengo, es a fomentarles el gusto ese de pringarse, por así decirlo, que es lo que yo les digo. Yo hice Bellas Artes y yo no era... yo no me considero artista, no considero que lo mío sea extraordinario, pero me gusta el arte y me gusta mostrarlo, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero que ellos entiendan, que tienen que pringarse, por así decirlo, que tienen que experimentar y trabajarlo y que no le tengan miedo, que yo no voy a juzgar el trabajo que están haciendo ni a decir si algo es bueno, si es malo, sino que yo lo que quiero es que experimenten y que se vean de frente, que lo tengan justo enfrente y que sepan valorarlo, porque lo que yo sobre todo busco es que a día de hoy sepan valorar lo que es la educación artística y el arte como tal. Esa es mi opinión. Gracias, Victoria. Justamente, uno solo puede entenderlo, creo que educación artística haciendo arte y punto, no hay más. Y experimentando los procesos, usando los lenguajes que sean, las temáticas que puedan encontrarse, emergentes o propuestas, no hay otro modo. Es decir, es que es imposible, no hay otro modo, que es la diferencia entre ese alumnado de las Facultades de Bellas Artes, los procesos artísticos, lo poético, la dimensión autopoética, etcétera, crear pensamientos nuevos, sentimientos nuevos, ideas nuevas. Todo eso nosotros que no vamos a renunciar nunca a ello. Y en la Facultad de Educación es el valor que vamos a aportar. Y luego vendrán otros, porque también educamos la mirada crítica, el pensamiento en la imagen, totalmente necesario. Pero eso es nuestro centro, la educación. Es decir, yo no veo otra. Y aquí soltaban eso, ¿no? Que no hay fallos en todas esas experiencias, no es ese concepto. Y las problemáticas, Lola y yo estamos pensando que cuando tú te vas a otros territorios, usan una parte de ti, entonces ahí vienen los creativos. Es decir, yo no he sido creativo en mi vida, yo tengo un pensamiento crítico. El pensamiento divergente sin el pensamiento convergente es una dispersión tremenda. También hay momentos de decisión racional en el artista. Hay como unos mitos y estereotipos. Nosotros no estamos todo el día ahí pues volviéndonos locos, rompiendo reglas. Hay momentos en los que tienes que controlar, dominar, tomar decisiones, aplicar tu razonamiento, pero que es diferente al que usa, por ejemplo, un científico. Y no somos tampoco los que hacemos las cosas bonitas para el científico o el tecnólogo. Hay otro valor, es un pensamiento metodológico, procesual, de ideas, de pensamiento, de visión de las cosas, que es un valor. Y también es una visión, un pensamiento también racional, que a veces nos vamos solo a que aportamos el valor emocional y que está, desde luego, pero es el estereotipo que esperan que nosotros apliquemos, ¿no? Y no una discusión de tu epistemología y mi epistemología. Es que eso también está ahí. Quizás en niveles más complejos, ¿no? De másteres y programas de doctorado que en grados de infantil o primaria, porque es que no hay tiempo para entrar en esa formación tan compleja. Lanzamos la siguiente pregunta, Lola. Lola, ¿no se te escucha? Lola, el micrófono, por favor. Nos da lo mismo utilizar un material que otro, un recurso que otro, una técnica que otra, ¿no? Que utilizaremos dependiendo de lo que necesitemos en ese momento, ¿no? Y muchas veces es verdad que tendemos a primar, ¿no? Herramientas digitales cuando muchas veces lo que hay que hacer es mancharse, ¿no? O al contrario, nos parece que lo digital es algo que no es posible que hagamos, ¿no? Con determinados alumnos, ¿no? Olvidamos lo tradicional. No, ¿es mejor lo online, la experiencia analógica o las digitales? ¿Cómo conseguir estar en una y en otra? Vale, aquí has triunfado porque hay muchas manos. Vamos por orden, que las tengo aquí. Vale, María Enfeda, que además no ha hablado todavía. Venga, María.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, realmente yo he levantado la mano por la diapositiva anterior, pero bueno, en esta también comentaré. Que al hilo de lo que comentabas, Martín, sobre que cuando llegan los creativos parece ser que utilizamos otro tipo de lenguaje, que a mí lo que me da miedo cuando se hace ese trasvase de un sitio a otro, cuando se trabaja de forma colaborativa con otras materias, siempre es la utilización del arte como ilustración. Es decir, nosotros siempre acabamos ilustrando, trabajamos con alguien de lengua y literatura y acabamos ilustrando, trabajamos con alguien de ciencias y acabamos ilustrando. Es decir, y yo creo que es importante plantearles que nuestra asignatura es instrumental. Esto que se habla tanto en secundaria sobre las instrumentales, ¿no? Que son siempre lengua y matemáticas, y también en educación primaria, que en nuestra asignatura es instrumental, o sea, es instrumental y además teórica, quiero decir que tiene, o sea, es súper completa, y a veces nosotras mismas tenemos un complejo de inferioridad, y eso yo, quiero decir, lo observo en la facultad y en secundaria desde luego, ¿no? Y nos forzamos a ser mucho más rígidos, mucho más inflexibles, porque pensamos que de esa manera vamos a ser, digamos, esa herramienta o esa asignatura importante. Cuando, antes que hablabais de lo divertido, bueno, pues lo mejor que tiene nuestra asignatura es eso, ¿no? O sea, es poder apasionar y hacerles disfrutar al alumnado. Y luego aprenderán acuarela, aprenderán escultura, aprenderán cine, evidentemente a lo largo de su vida, que además eso, bueno, pues sería el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Tan importante. Entonces, a mí lo que me da miedo a veces es eso, ¿no? En ser, pues, un instrumento para ilustrar esos contenidos, cuando nosotros estamos creando contenidos continuamente y además esenciales. Y ya, bueno, acabo ya con esto, cuando habléis de digital o tradicional, yo creo que a veces nos confundimos cuando se habla de innovación y digital. O sea, no siempre que uno innova es porque está utilizando una herramienta digital. A veces estás haciendo lo mismo, exactamente lo mismo y no sirve de nada. Y evidentemente que lo tradicional no se puede olvidar. O sea, de la misma manera que tienes que, cuando hablas de cine, tienes que hablar del cine mudo, de los orígenes, y tienes que hablar del taumátropo y les tienes que poner flipos y tienes que hablar de esas cosas cuando estás hablando de aspectos que tienen que ver con lo pictórico. Les puedes hablar desde lo digital, pero no puedes olvidar lo tradicional, es que es básico, ¿vale? Bueno, gracias. Que no había hablado, Muy pero bien. ya. Muy bien, María. Begoña. Iba Noelia primero, pero se ha cambiado. Voy a simplificar porque yo también quiero conectar con el anterior, porque yo creo que confundimos mucho la idea del pensamiento divergente y el pensamiento lateral y creativo como si fuera algo que simplemente abre, cuando en realidad lo que tenemos de bueno es que somos capaces de equilibrar el pensamiento divergente y el convergente. O sea, cuando Eduard de Bono nos habla de pensamiento lateral, lo hace como resolución de problemas, no como generador de más problemas, ¿no? Entonces creo que es importante que trabajemos esa idea de que es una forma de canalizar distintas posibilidades de solucionar un mismo problema, no una idea simplemente de hacer dibujitos, ¿no? Como decíamos, de hacer esa parte visual, sino que somos muy convergentes también. Tenemos un equilibrio muy... Vamos, estaba aquí presumiendo. En cuanto a lo analógico y digital, yo voy a centrarme nuevamente en mi experiencia y en un caso concreto para no enrollarme mucho, y es que, bueno, pues yo vengo de clases online principalmente, este año ya he estado completamente en presencial, pero yo, por ejemplo, he dado clases de caligrafía online. O sea, era una asignatura que más o menos era digital, pero necesitábamos hacer una cosa manual porque siempre hay que reconciliarse con el lápiz y el papel, y yo lo que hacía era poner una cámara hacia la mesa y hacer caligrafía en clase, y los alumnos me iban siguiendo. Me planteo hacer una clase de caligrafía en mi aula actual con mis alumnos presenciales, y creo que me vendría muy bien seguir poniendo esa cámara hacia la mesa y que pudieran estar viéndome hacer caligrafía en directo todos a la vez. O sea, que es que una de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia es que estamos conciliando lo digital y lo analógico. Fin. Gracias, Begoña. Lorena. Pues yo me voy a sumar justo lo que ha dicho Begoña. Creo que lo ideal sería un híbrido entre ambas. Entonces hay veces que sí que es verdad que te funciona mejor
lo manual y estar en la propia clase y que te vean a ti mancharte a la vez que están manchándose ellos, por decirlo de alguna manera, y en ocasiones, pues quizá una parte digital. Para eso funciona bien unas pequeñas píldoras, que igual se pudieran ver un pequeño vídeo sobre lo que vas a tratar antes de estar en clase y así puedes atender a cada uno de ellos y ellas. Estamos hablando mucho de magisterio, pero a veces ocurre lo mismo en Bellas Artes, que necesitan verte, necesitas trabajar. Hay como una base de historia del arte que debería ser fundamental, tanto desde el punto tradicional, trabajar con artistas tradicionales, como arte contemporáneo, porque al final no eres capaz de abarcar todo. Entonces, bueno, pues intentamos abrir vías y los conceptos básicos, un poco retomando las preguntas anteriores, deberían estar claros, ¿no? A partir de algo, pero que luego ese algo pueda abrirse y diversificarse como un rizoma. Con lo cual, lo híbrido también está en juego el docente. A mí me funciona mejor quizá lo presencial que el estar online. Pero bueno, hay que adaptarse un poco, que es la palabra que iniciaba antes, al principio, ¿no? Entonces, bueno, pero lo híbrido creo que sería lo ideal, para no dilatarme mucho. Gracias, Lorena. Por orden sigo aquí, las manos. Victoria. Sí, bueno, pues realmente es que como lo que han dicho mis compañeras, yo iba a decir que un híbrido es lo ideal. Yo, por ejemplo, mi experiencia casi siempre parto de pequeños vídeos donde van viendo, utilizo muchísimo cosas que son cotidianas a ellos y ellas. Por eso utilizo mucho lo que son la cultura audiovisual, lo que es los ídolos, toda esta temática para que ellos lo sientan más cercano y se metan más en el trabajo como tal. Entonces, parto de lo digital y lo cotidiano actualmente, de lo audiovisual actual, para ir hacia lo más tradicional, porque pienso que ambas tienen que estar unidas. Es mi experiencia. Gracias, Victoria. Mónica. El micro, Mónica. Hola. Sí, yo quería comentar que desde mi experiencia en Bellas Artes, en escultura, creo que la presencialidad es imprescindible. Sin embargo, durante la pandemia sí que observé que al tener que dar todas las clases online, eso nos ha abierto a los profesores a tener que ofrecer clases nuevas teóricas, enseñando incluso otras técnicas que no tenían que ver exactamente con la programación docente de nuestra asignatura, pero nos ha hecho ver también qué les interesaba, qué cosas les interesaba al alumnado. Y luego lo hemos implementado en el aula, ya hemos abierto dentro de las prácticas escultóricas que partimos, por lo menos algún ejercicio libre donde enseñamos otras técnicas de las que hemos visto. Yo, por ejemplo, que doy talla en madera o escultura en metal, pues les meto una técnica de fundición o les pongo vídeos que he visto que durante el confinamiento les ha gustado y que antiguamente, pues no, antes del confinamiento, pues no se los ponía. Han servido, yo creo, mucho estas clases online dadas en la pandemia para actualizar la programación, los contenidos docentes que damos. A mí me ha servido mucho y creo que sí, que hay que combinarlas, ¿no? En Bellas Artes ya os digo que presencial es lo más importante, ¿no? Pero combinarlas también está bien. Gracias, Mónica. Noelia. Y luego Diego. Sí, yo quería, bueno, aunque parezca esto, yo he venido a hablar de mi libro. Javier y yo justo hemos presentado la ponencia sobre cómo adaptar determinadas metodologías activas al campus virtual. Entonces yo creo que así, por dar una pincelada, que yo no sé ni siquiera si esto lo comentamos directamente en la comunicación, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que tenía la docencia virtual estando todos en casa es que tenemos toda nuestra casa a nuestro alcance. Entonces tenemos una cantidad de recursos, tanto docentes como estudiantes, que no tenemos en el aula. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en una asignatura que doy de educación en museos, entonces una experiencia que hacemos es que tienen que presentar los alumnos, las alumnas, su obra de arte favorita en 5 minutos como para que nos enamoremos de ella. Y entonces una de las alumnas estaba hablando de una obra, un dibujo así rápido de Toulouse-Lautrec de una prostituta durmiendo en la cama.
Entonces decía que le gustaba mucho cómo estaba como esa energía que tenía, ¿no? Cómo se la veía tranquila y demás. Y le comenté, ¿y por qué no te has metido en la cama para hacer esta presentación? Hubieses transmitido quizá esta experiencia de una forma como diferente también, que nos hubiese llamado la atención, esto que estábamos diciendo, ¿no? Que como para enganchar y demás. Pero eso no lo puedes hacer en clase, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas buenas que tenía la virtualidad es que teníamos una cantidad de recursos que no nos caben en la mochila físicamente cuando vamos al aula, a la facultad. Ya está. Diego. Bueno, yo enlazando con Eduard de Bono, que antes ha salido por ahí, pues yo voy a hacer de sombrero negro y voy a abogar, voy a romper una y 10.000 lanzas por la presencialidad. Sí es cierto que, bueno, que lo virtual ha venido para quedarse, que nos ha sacado de muchas problemáticas durante la pandemia, que queremos dejar atrás la pandemia, pero que el olor al campo, el olor al huevo podrido del temple, la manipulación de las ceras y, no sé, yo, por ejemplo, doy muchísima formación, doy muchísimas clases directamente de la naturaleza, pintura de naturaleza, ¿no? Y nosotros hemos hecho talleres en los que hemos pintado orquídeas tiradas en el suelo o nos hemos ido al Serengeti a dibujar del natural a rinocerontes negros, o hemos hecho, no sé, safari artísticos para pintar y dibujar del natural a lince ibérico, y eso no hay YouTube que me lo cambie, ¿eh? Y yo, de hecho, diría que deberíamos sacar al alumnado del aula y tendríamos que convertirlo en personas, no en alumnos del aula, para que se puedan dar cuenta de lo bueno que es el mundo más allá de las pantallas, máxime en unas circunstancias en las que, desgraciadamente, la inmensa mayoría de las nuevas personas que se van a meter dentro del mundo de los adultos, ¿no? Que es con quienes trabajamos, se piensan que el mundo es lo que aparece en las pantallas de sus móviles. Entonces me vaya a permitir que haga de ese abogado del diablo por lo natural y por lo no digital, aunque me dedique también en buena parte a hacer cosas digitales. Gracias, Diego. No te vemos como abogado del diablo porque lo que decimos al final es que cada uno le ha encontrado sentido para él como docente y su alumnado en lo que ha propuesto, fuera online o presencial. Y al final esa es la clave de todo. Porque al final trabajamos en base a necesidades y cosas que conectan también con nuestros deseos como docentes, que los deseos como docente de Noelia o de Mónica, de Pedro, de Diego son diferentes, pero al final acaba teniendo eso sentido para el alumnado en lo que necesita aprender y saber. Si es que sí, pues es correcto. Y luego la necesidad, y conectamos con esta última cuestión, Lola, porque ya estamos casi fuera de tiempo, de diferenciar los niveles educativos y los contextos. Porque yo lo que le tengo que enseñar a alguien que va a trabajar con niños de 6 a 6 años es trabajar con esos niños de 0 a 6 años presencialmente, en todas sus complejidades. Y a lo mejor sabe muchos recursos y experiencias online, pero no va a estar en casa trabajando, que los va a tener allí en toda su complejidad. Entonces, claro, cuando pensamos de forma universal y generalista es cuando nos equivocamos. No nos damos cuenta que lo nuestro es un trocito muy pequeñito que adquiere sentido en ese contexto y para ese tiempo. No digamos el de confinamiento, que no vuelva, por Dios. Pero ya digo que conectamos un poco con esta última cuestión, pero que no vamos a detenernos en ella porque habla sobre, como decía Lola, sobre la formación en educación artística, la necesidad de categorizar, pero romper las categorías. Y al final, pues como decía Giorgio Agamben, hay que ser contemporáneos. Que nosotros vivimos en el siglo XXI, en el 2022, según el calendario gregoriano, y ser contemporáneo es ni más ni menos que ser del propio tiempo. Es decir, ninguna pedagogía no puede ser contemporánea. Y en eso estamos, y por eso están estos congresos que nos ayudan a ser más contemporáneos, ¿no? A saber, bueno, eso me lo presentaron, yo por ahí no voy, pues Diego dirá. A mí, por mucho que me digan, yo sigo en la presencialidad y otros refuerzan y tienen más argumentos para seguir en ese contexto que tiene que formar online, pues con una mayor riqueza. En el fondo creo que vamos por ahí. Lola, si quieres, pues unas últimas cuestiones para ir cerrando. Yo creo que lo importante es reconocer esa necesidad de que tenemos de seguir conociendo cosas, de seguir conociendo lo que hacemos, de compartirlas, de incluso listarlas para poderlas comparar o de cartografiar. Había varias
varias ponencias que tenían que ver con ese cartografiar para poder ver la cantidad de posibilidades que hay, ¿no? Y yo creo que sobre todo lo interesante es para poder ir mejorando, ¿no? Mejorando en lo que, para poder ir dando a los alumnos lo que ellos necesitan. Martín, no se te oye. Quiero decir, bueno, que lo que nos queda es invitaros a ver lo que todavía no habéis visto, que seguro que hay muchas cosas. Hagamos un poco esa tarea también por nuestra parte, pues no nos ha dado tiempo a ver todos, de otras líneas, otras mesas, porque creo que es la única forma de seguir avanzando con un poco de sentido común en unas áreas que son complejas, porque aquí hay profesorado de la Facultad de Educación, profesorado de Bellas Artes, profesorado de Escuelas de Artes aplicadas, y son contextos pues, que nos llevan a territorios y problemáticas diferentes. Yo vuelvo a insistir que lo nuestro es la diversidad y no la universidad, es un territorio que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y nada, Lola, pues si quieres unas palabras para ir cerrando, si alguien quiere comentar una última cuestión, que no se quede con las ganas. Sí, yo quisiera comentar, es que me quedé con las ganas de comentar que desde lo online he podido trabajar cosas que hubieran sido imposibles desde la presencialidad, ¿no? A través de propuestas intergeneracionales de entre alumnos, padres y abuelos conectados y entrevistándose, viendo películas de diferentes épocas y generaciones, y eso ha permitido pues sacar cosas nuevas que no hubieran salido desde la presencialidad. O sea que, yo estoy a favor de la presencialidad, ¿no? Pero lo online nos ha permitido hacer cosas muy, muy interesantes. Nada más quería comentar eso. Vale, eso. Y quien os habla vivió 7 años en Matrix, aunque ahora estoy en Zaragoza, ahí en la UNIR. Así que sé de qué estáis hablando y ahí estoy situado desde hace mucho tiempo en esas complejidades. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguien quiere levantar la mano por última vez? Bueno, pues Lola, si te parece, nos hemos ganado el pan esta tarde. Yo creo que eso, que ha sido una mesa realmente de diálogo y muy enriquecedora. Yo por lo menos así lo he percibido. Y nada, por nuestra parte, desearos eso, que sigáis disfrutando del Congreso. Ahí nos recuerdan que ya habrá instrucciones para la publicación y las normas de diseño de lo que haya que enviar. Estaba por ahí Jesús comentándolo. Y no sé si alguien tiene alguna cuestión, así que... Lola, si no, les dejamos en libertad. Bueno, pues para mí un placer coincidir con todos vosotros y vosotras. Y nada, seguimos navegando y buceando por este congreso online. Venga, a disfrutar también del verano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Nos vemos la Gracias, siguiente. ha sido un placer. Gracias. En 10 minutitos, ¿vale? Venga. Nos encontramos allí. Hasta ahora, muchas gracias a Lola y a Martín. Y a todas, por supuesto. Gracias.